Bueno, aquí estoy de nuevo, como las conexiones radiofónicas, hemos recuperado la señal. Voy a ver si consigo que la técnica, como digo yo, no sea benévola. Encuentro a Risto aquí y aquí, perfecto. Yo creo que ahora sí. Llamando. Ahora te veo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, la verdad. Igualmente. Hasta, Qué gusto verte bien. ¿Estás bien? sí, estoy estupendo, lleno de ideas, de energía y yo no sé si soy un poco masoquista, pero a mí estas dificultades me encienden la pituitaria y no sé siempre si las voy a saber resolver, Seguro pero que me sí. parece bastante divertido, ¿no? Sí, Eh, sí. Las dificultades son buenas para la creatividad, o al menos eso se dicen, ¿no? Sí. Oye, una primera pregunta que me lleva rondando todo el fin de semana. Mira, tú eres un gran especialista en marcas y comunicación y lo eras antes de ser famoso. ¿La fama no entorpece esto? Porque yo tengo la sensación de que para conocer cómo viven las marcas, cómo deben vivir y cómo sienten las personas, hay que pasar un poco de manera casi invisible, o es bueno ser invisible. Mm. Sí, primero que eh, yo no me considero experto. Básicamente, supongo que estarás de acuerdo, porque cuando uno se dedica a esto de comunicar, eh, aprende todos los días muchísimo más de lo que sabía. Y eso es una constante. Y de hecho, yo creo que el día que deja de ocurrir es el día que te tienes que retirar de esto, porque es una está basado en algo tan inaprensible como las emociones y los sentimientos humanos, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que uno nunca deja de aprender sobre eso. Le pasa a los escritores, le pasa a toda la gente que maneja las emociones. Yo creo que sí que hay un obstáculo cuando tú te conviertes, o sea, para poder comunicar, precisamente lo que tienes que hacer es observar. Esto Y quería cuando, decir, eso quería decir. sí, y cuando te conviertes en el observado, pues hay un impedimento. Yo recuerdo perfectamente cuando no era conocido, iba por la calle, iba mirando la cara de las personas que me cruzaba. A mí me encantaba, pues, no sé, imaginar o incluso tratar de adivinar, ¿no? La vida de la gente o si alguien estaba triste, pues porque era, o si alguien, la manera de vestir, si me daba pistas, en fin, cosas muy cotidianas que podemos hacer todos. En el momento que tú eres conocido es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil porque cuando tú vas por la calle, pues ya hay más gente que te mira de que la que no. Entonces, eso es un problema. Pero también te digo, la fama también te aporta una cosa que a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero a mí lo mejor que me ha aportado la fama ha sido conocer gente interesante. Y a lo mejor hay otras miles maneras de conseguirlo, pero que de repente tener un atajo para acceder a cierta gente que de otra manera habría sido más difícil, pues yo creo que eso compensa también en gran medida lo que pierdes. Tenemos la sensación, o se tiene la sensación, de que alguien muy conocido puede hacer lo que quiera en su oficio, ¿no? ¿No? Se llega, como que la fama lo que te permite es que a partir de ahí, pues tú eliges los trabajos que quieres, trabajas con las marcas que te apetece. No, bueno, tú lo sabes también porque conoces a mucha gente muy conocida y no. La fama no es nada, la fama es simplemente un reconocimiento público a algo que puede ser incluso accidental en tu vida. En mi caso, la televisión no deja de ser un accidente. Yo me dedico a la comunicación desde hace muchísimo más tiempo que a la tele, pero sí que es verdad que la televisión te aporta o una fama del tamaño de la televisión, que es una fama muy masiva, muy indiscriminada. Es cierto que te aporta cierto acceso a personas, como decía antes, o a situaciones, a cenas, a lugares que de otra manera sería más complicado. Pero a partir de ahí nadie te contrata por ser famoso, salvo que no sea una campaña de comunicación en la que seas prescriptor, que es evidente, pero nadie te contrata campañas por ser famoso, en el caso de mi agencia de publicidad. Nadie te lee por ser famoso, en el caso de los libros. Fíjate que hay gente mucho más conocida que yo que ha publicado libros que han sido un absoluto desastre. O sea, la gente no es idiota, de alguna forma sabe lo que consume de ti cuando consume en televisión, pero también sabe que si hay algo de valor que das fuera, pues te lo tienes que currar igual que cualquier otro, ¿no? Yo esta mañana escuchaba
a raíz de las noticias de Carlos Sainz, el hijo de Carlos Sainz, senior, es que no quiero llamarlo junior porque al final pero Porque Carlos está en Sainz, Ferrari. efectivamente, está en Ferrari y siempre le persigue ese estigma, ¿no? De que el apellido, de que ha sido más fácil, de tal. Entonces, me ha gustado mucho el ejercicio que hacían en la radio, creo que era en RACU, de hacer el ejercicio de mirar toda la gente cuyos hijos, digamos, pilotos famosos cuyos hijos han intentado dedicarse a eso, ¿no? Y no lo han conseguido. O sea, pues aquí pasa un poco lo mismo. Eso te puede dar cierto acceso, pero si después no eres un gran piloto, no llegas a ser Carlos Sainz, ¿no? Es verdad. Oye, las marcas siempre estuvieron perdidas, siempre necesitaron asesorías externas, o ahora especialmente es un momento más en el que están más confusas, no solo por el COVID, sino también por la revolución digital. A mí no me gusta hablar de marcas perdidas, básicamente porque parece que necesiten esa opinión externa. Yo creo que todos necesitamos opiniones de fuera, estemos o no estemos perdidos. Las marcas, como cualquier otro. Las agencias de publicidad se llaman agencias al final porque, como todas las agencias, no son empresas que fabrican algo, sino que gestionan el patrimonio de otro, ¿no? Como pasa con las agencias de viajes. Entonces creo que ahí es donde hay que ir con mucha humildad, porque tú cuando te acercas a una marca sabes mucho menos del producto que esa persona, pero también con la sensación de que, bueno, pasa un poco como con los psicólogos para las personas, ¿no? Necesitas ese punto de vista exterior, necesitas a alguien quizás que no conozca o que no viva tus mismas inquietudes, también que venga de otros sectores, que conozca lo que ha pasado en otros sectores que a lo mejor puedes incorporar. Es decir, para mí la tarea más de consultoría de marca consiste en un diálogo, en que alguien te ayude a pensar. Y, y no hay una receta buena, por eso es tan personalista este sector, porque tú al final te has de rodear de la gente que te guste como piensa. Y no necesariamente los tienes que contratar, a veces, o sea, no los tienes que tener bajo nómina, sino a lo mejor, pues a través de una agencia consigues gente que te gusta como piensa, pues que te ayude a pensar sobre tu marca. Porque, como decía antes, es muy difícil establecer un manual. Yo ahora revisaba los libros, hace poco tuve, bueno, con esto de la cuarentena, he tenido la oportunidad de reorganizar la biblioteca. Me salían muchos libros de los años 90 de publicidad y de comunicación, pues que daban recetas, ¿no? Que se daban antes. Antes se daban muchas recetas, ¿no? Y los grandes comunicadores, los grandes publicitarios han dado grandes recetas. Uh-huh. Si tú revisas esas recetas hoy, la gran mayoría no sirven porque están basadas en un formato, que era el spot tradicional de 20 segundos. Lo que queda de esos manuales y lo que sí sigue sirviendo es el apelar a lo que no ha cambiado, ¿no? Que es a las emociones y a la realidad, a la autenticidad de la gente. Y yo creo que ahí es donde, si tú te dedicas a consultoría de marca, tienes que tener muy claro que las tecnologías cambian, pero la materia prima no. ¿Cuánto tiempo dedicas, no digo en el día a día, pero bueno, a lo largo de una semana, por ejemplo, a consultoría de marca? Bueno, ahora estoy en una situación un poco extraña, porque bueno, supongo que todo el mundo, pero el teletrabajo, digamos, lo que ha hecho ha sido ocupar mucho más tiempo en mi vida del que ocupaba antes la televisión, ¿no? Yo antes a la tele iba, el programa diario que presento, que es Todo es Mentira, pues iba básicamente a la lectura de guión a mediodía y eso me dejaba mucho hueco por las mañanas. Ahora desde casa también atiendo la reunión de escaleta, que significa la reunión en la que decidimos los contenidos que vamos a tratar en el día, y eso me ocupa muchísimo más tiempo. Ahora estoy trabajando más, digamos, que antes en la televisión. Pero eso no quita que, por ejemplo, por las tardes, yo diría a partir de las 6, que es cuando acaba el programa, pues siempre hay un espacio para hacer una conferencia con gente de la oficina o con algún cliente, como ha sido el caso, pues para lo que te decía, para reflexionar, ¿no? Y eso es la parte que yo no quiero renunciar, ¿no? Como te decía antes, la televisión al final no deja de ser un accidente. Un día desaparecerá de mi vida y yo pretendo seguir dedicándome a esto, con lo cual, desde que empecé en televisión hasta hoy, en estos 13 años, 14 se van a cumplir este año, pues no he dejado ni un solo día de trabajar para la agencia. Quería preguntarte, ¿cómo es la agencia? Explícame cómo se os ocurrió montarla a Marc y a ti y qué tiene de particular, de especial. Pues supongo que como todas las agencias, lo más especial que tiene es la gente, ¿no?
Ujú, Una agencia es un grupo de gente que es particular por su punto de vista o por su manera de pensar, lo que te decía antes. Eh, Somos un grupo de gente bueno, que intenta ayudar a los clientes desde una honestidad brutal, incluso eh, yo creo que, a ver, como somos una agencia pequeña, pues todavía se impregna mucho de la personalidad de sus fundadores, ¿no? Mark Ross, al que conoces muy bien, y yo, pues tenemos una cierta personalidad, una manera de tratar los temas, y suele ser con bastante honestidad. Yo defiendo que la mejor comunicación parte de la autenticidad, porque lo auténtico dura. Si tú quieres que algo dure, hazlo auténtico. Si tú quieres que algo sea efímero, pues hazlo falso. Falso o poco auténtico. ¿Y en qué está basada la autenticidad? Pues en no engañar, primero no engañarse uno mismo. Es decir, ujú. saber con las debilidades que uno parte y con las fortalezas que uno parte. Y luego, efectivamente, trasladar eso al otro. Que a veces nos cuesta hacerlo y a veces no lo conseguimos, porque ahora mismo puedes comunicar de tantas maneras distintas y por tantos medios diferentes que a veces te pierdes en esa maraña de canales, pero que cuando ocurre, cuando logramos hacer llegar un mensaje de manera auténtica, es absolutamente mágico. Mira, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, como bien sabes, estamos en la oficina de Valencia, hemos trabajado en proyectos tan singulares como colaborar en la organización de una maratón o en una reurbanización de parte del trazado del río Turia, ¿no? Entonces, todas esas cosas forman parte de la comunicación, si te paras a pensar, porque todo eso acaba diciendo cosas de una ciudad o de una fundación o de un cliente, ¿no? Con el que trabaja. Oye, ¿no hay un exceso de ruido? No hay... O sea, antes la comunicación era direccional, ahora puede venir desde cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier formato y con cualquier intensidad, ¿no? Y, y no sé, a mí a veces me entran ganas o pienso que la mejor manera de comunicar algunas cosas es no comunicar nada. Sí, fíjate, el otro día, hablando con un autor que intervino en el programa, después de su intervención, que fue muy buena, me dio mucho que pensar, le envié un mensaje y le dije, mira, creo que hemos pasado definitivamente de la época en la que había que emitir mensajes, ¿no? A la época en la que, o sea, tú tenías un mensaje, lo comunicabas, ese mensaje podía ser cierto, falso, intentaba engañar o no a la gente, da igual. O sea, tú tenías un mensaje y lo lanzabas al universo. Hemos pasado de ese mundo en el que todo era cómodo y era fácil, hemos pasado a otro mundo en el que uno no emite mensajes, uno está en un relato. Ujú, O sea, el mensaje se tiene, en el relato se está. ujú, Y en ese relato, eh, tú estás dispuesto a consumir todo aquello que sea coherente con ese relato. Ante un mismo hecho, hay infinitos relatos. O sea, ante pues eso, una tragedia, una pandemia como la que estamos viviendo, tú puedes elegir el relato en el que quieres vivir. Tú te empadronas en un relato. Y ujú. al empadronarte en ese relato, todo lo que sea coherente con ese relato es lo que tú vas a consumir. Estamos en un momento en que mucha gente no consume los medios para informarse, sino para confirmarse en ese relato. Ujú. Y entonces ese es el ruido del que tú hablas, que efectivamente yo creo que muchas veces distorsiona, bueno, desde el relato Claro. que estés, es una distorsión de la realidad, al Pasa fin y al que cabo. los medios para confirmarse, y tienes toda la razón, y de ahí vienen parte de las fake news, es decir, a Trump le da exactamente igual que decir, mientras lo que le diga le guste a los suyos y es lo que los Exacto. suyos esperan escuchar, ¿no? Pero claro, entonces ya no somos medios de comunicación, porque si yo necesito tener una ideología definida y además rotunda para consumir un medio y cualquier otro artículo inteligente yo no lo considere simplemente porque me lo da otro medio, nos estamos empobreciendo mucho y muy rápido. Sí, A porque pesar además, de que pensamos que nos estamos enriqueciendo porque hay muchísima información. claro, pero es que justamente la prisa es enemigo del saber y eso bueno, los filósofos te lo dicen, ¿no? Pues tenemos cada tarde un filósofo distinto y todos te dicen lo mismo. La prisa es el principal enemigo del saber. Si tú quieres llegar rápido a una conclusión, lo más fácil es dejarte engañar. Claro. Porque para llevarte la contraria a ti mismo necesitas más tiempo.
Fíjate que yo siempre he dicho que para mentir solo necesitas una palabra, mentir. Para decir la verdad necesitas tres, decir la verdad. Eso ya te configura una manera de expresarte. Es decir, yo te puedo dar una mentira que sea coherente con tu relato y tú puedas seguir funcionando. Es más fácil y más rentable, que ahí está el problema, que los medios nos hemos decantado por la rentabilidad, no por la veracidad. La rentabilidad está basada en eso, en decir, ¿qué es lo más rentable? Darte el contenido que tú esperas en el mínimo tiempo posible, porque inmediatamente después tiene que entrar la publicidad. Y eso, de eso están pues pecando muchos medios nuevos, te hablo. Ya no hablo de online y offline, a mí esa diferencia me es absolutamente igual, porque ya no sé dónde consumo la información. Me da igual que sea en un periódico o en Internet. Lo que sí que me importa es dedicarle tiempo a contrastar aquello que me parece cómodo. Creo que el gran enemigo no es el fake news, sino la comodidad. Si lo que consumes es cómodo, ocurre lo mismo con el fast food. Si lo que estás consumiendo te cuesta 3 euros, es que algo no está bien hecho en esa comida. Claro, pero un día van a inventar la comida que no tenemos que masticar, poniendo, Sí. ¿no? Entonces será tan cómoda que nos dará todas las proteínas, las típicas pastillitas de astronauta, ¿no? Pero luego nos daremos cuenta que nos hacen daño, ¿no? Exacto. Sí, pero justamente, y será cosa de ricos. Fíjate, Claro. o sea, el Sí. estar bien informado será cosa de ricos, porque es que si no, el que no tiene tiempo para informarse, pues no tiene más remedio que consumir lo que le dan. Y eso es un problema, bueno, para la gente que pensamos que hay que ser veraces y para la gente que pensamos que hay que ser auténticos y hay que ser honestos con el trabajo que haces. Para otra mucha gente no, empezando por los partidos políticos. Ya les va bien que haya gente que viva en su relato y no consuma nada de otros relatos. Fíjate, este fin de semana ha habido unas manifestaciones. Bueno, oye, que cada uno se manifieste por lo que quiera, pero tú podrás consumir hoy, a día de hoy, diferentes relatos sobre la misma manifestación y te harán sentir cómodo en tu ideología, en tu manera de ver el mundo. Eso es lo que a mí me parece peligroso, que los medios confirmen en vez de informar. Sí, bueno, porque tenemos un problema de modelo de negocio y entonces como tenemos, tú has dado una clave que es fundamental y es que los ricos son los que estarán informados, que dicho así pues es muy brusco, pero quiero decir que costará dinero, que serán las élites, no sé si los ricos, igual Eso es. que digamos ahora los ricos son los que comen jamón de bellota y los otros comen una cosa prensada que no se sabe lo Exacto. que es, ¿no? O la Pero comida ecológica, ¿no? O sea, sí. ahora mismo es un lujo poder acceder a comida ecológica en condiciones, sabiendo lo que estás comiendo, que ha sido tratada de una manera. Y eso espero que algún día sea un commodity para todo el mundo, pero parece que la información, de momento, la información contrastada, en fin, no sé cuánta gente en este país estará suscrito a, yo qué sé, al New York Times, y no por ponerlo como epítome de la buena información, sino decir, porque hay que buscar otras fuentes y sobre todo hay que dedicarle ese tiempo que no todo el mundo tiene y del que no todo el mundo dispone para llevarte la contraria a lo que te gustaría pensar, ¿no? Hombre, es que un buen eslogan de un medio de comunicación sería: yo le informo a usted y le hago ganar tiempo, Eso es, pero me tendrá que pagar, ¿no? eso es. Y eso yo creo que sí que es una consultoría de información. O sea, yo creo que el modelo al que muchos medios están llegando ya, de hecho, sea ese consultor de información, alguien fiable a tu lado que te cuestione las cosas y que no te dé fast food para entenderlo. Y eso cuesta dinero, lógicamente, porque eso no se mantiene con, en fin, las reacciones como han sido depauperadas en los últimos años, no se mantiene en fin, con muchísimas cosas. Fíjate hoy, Oye, dime. no, perdona. Nada, me estaba enrollando, prefiero que me No, preguntes tú, que será más. te iba a preguntar una pregunta muy difícil de contestar, que es: ¿qué sensación tienes tú de la televisión? ¿Cómo la ves? No dónde se consumirá, que también podemos hablar de esto, parece obvio que la consumiremos a la carta, sino de cómo está perdiendo esa hegemonía, ¿no?, que tenía. Pues mira, yo tengo sentimientos encontrados porque no creo nunca en las teorías apocalípticas sobre los medios, ¿no? También dijeron, bueno, ha habido muchas teorías apocalípticas sobre la música y yo sigo comprándome vinilos. Ya sé que puede ser que yo sea una especie en También. extinción, pero creo que no, creo que hay todos los medios al final acaban encontrando su manera de subsistir. Sí que creo que la televisión, como la información que hablábamos antes, eh,
La televisión cumple un cometido muy importante, la televisión generalista, cumple un cometido muy importante que tiene que ver con una moneda social, con una moneda de cambio social. Es decir, aquello que ocurre al mismo momento, en el mismo momento, y que hace que tú y yo veamos lo mismo, a la vez, a ti y a mí nos une de una manera especial. Ya sea un partido de fútbol, ya sea la final de un concurso, ya sea lo que sea. Y sobre todo si tiene imagen. Exacto. Si al día siguiente, lo que llaman los americanos el water cooler effect, ¿no? El efecto que aquí sería de la máquina de café, ¿no? Si el día siguiente en la máquina de café nos encontramos y tú estás en una serie y yo estoy en otra, no tenemos nada que hablar. Si en cambio hemos visto ese partido o esa final, nos une de alguna forma y nos hace comentar eso, para criticarlo, para alabarlo, da igual eso. Entonces creo que la televisión generalista cumple ese cometido. Y creo también que, al igual que en la información, cada vez más va a tener mucha importancia la educación. Es decir, la educación de los ciudadanos, yo por ejemplo, yo no fui educado en un criterio audiovisual. No fui educado en un criterio audiovisual, en tener un criterio audiovisual. Pero ¿cómo sería ser educado en un criterio audiovisual? Pues igual que hay nutricionistas que te dicen lo que es bueno y lo que es malo comer, o lo que te va bien y lo que te va mal, o las proporciones en función de tu organismo, pues en función de tus intereses, saber qué proporciones te iría bien. Esa es una educación que yo no he tenido y he tenido que formar, igual que yo, muchos de mi generación. Hemos tenido que aprender sobre la marcha. Hasta que hemos encontrado pues nuestro kit, ¿no?, de supervivencia audiovisual. Yo creo que eso, a las nuevas generaciones que vienen por detrás de nosotros, sí que va a ser muy importante esa educación. Yo, fíjate, más que nos hemos obsesionado con ponerles tiempo a los iPads de los niños, cuando igual lo que deberíamos hacer es ponerles proporciones de cosas. Porque esas mismas 3 horas... Sí, no como la alimentación, ¿no? 5 verduras al día y 2 litros de agua, ¿no? Eso es. Sí, sí, muy, muy interesante. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que también está en plena contradicción, porque los estados no tienen autonomía total sobre los gobiernos. Muchas de las cosas que estamos hablando están en manos de multinacionales globales. Hay un documental ahora que se puede ver en, creo que Movistar, que cuenta quién decide qué emojis aparecen en los teléfonos. Y, pues, bueno, parece una chorrada, pero, por ejemplo, hay un lobby que está pidiendo que haya un emoji de vino blanco, porque siempre que aparece vino, aparece un vino tinto, ¿no? Eso lo pongo como ejemplo para decir que, aunque uno vote y cambie de gobierno o se manifieste, cosa que es perfectamente legítima y además se debe hacer porque la democracia se basa en eso, hay unos grandes tejidos globales que nos van moviendo y que a veces están por encima de los gobiernos, no solo porque paguen impuestos en Irlanda, ¿no? Sí, fíjate, ayer justo, es que parece que hayamos hablado antes y tú y yo no hemos hablado antes de esta conversación. Lo juro. Pero ayer justo, porque hoy lo tenemos en el programa, estuve leyendo el libro de Daniel Innerarity, el último, el Pandemocracia. Justamente dice exactamente lo que acabas de decir. Nos ha pillado una pandemia global teniendo que armonizar una serie de protocolos que solo funcionarán si están armonizados entre países, porque nos ha demostrado que no sirve nada que uno tome precauciones y el otro no, en un momento en el que las instituciones no están globalizadas, no son fuertes a nivel global, no pueden tomar decisiones fiscales, no pueden tomar decisiones monetarias, no pueden tomar decisiones sanitarias a nivel global. Claro, eso significa que hay un problema que está pasando por encima de los países y de todas las estructuras que teníamos montadas. Tú lo has dicho, los gobiernos... Yo puedo votar solo a alguien que me va a representar en España, pero igual también tendría algo que decir sobre el presidente de Estados Unidos. Claro. Si al final va a decidir cosas que me van a afectar, incluso a veces más que mi propio presidente. Entonces yo creo que ahí, y Nerarity lo pone muy claro, tenemos que hacer esa migración. Tenemos que en algún momento plantearnos, decir, oiga, si queremos superar este tipo de problemas, como ha sido el del COVID-19, pues igual hay que plantearse darle más poder a esas estructuras que hasta ahora han sido meramente, bueno, en fin, no quiero desprestigiarlas con un comentario, pero vamos, hemos visto lo que han funcionado. ¿Lo veremos nosotros? Yo creo que no.
Yo creo que no. Yo soy tremendamente pesimista con respecto a la capacidad de aprendizaje. Es decir, aquí solo aprendemos a base de generaciones y muchas generaciones. O sea, no hay más que ver las imágenes de este fin de semana, ¿no? Hemos pasado a fase 1 algunos territorios y ya parecía que no hubiera pasado nada aquí. Bueno, hoy enseñaremos las fotos en el programa, es alucinante. La gente enseguida nos, eh, nos apuntamos a que aquí no ha pasado nada. En fin, en cuanto haya un mundial, volveremos a olvidarnos de otras miles de cosas que han pasado también. Y es una pena, pero es así. Es así. El aprendizaje a nivel, bueno, se ha visto, ¿no? A nivel planetario es muy complicado que nos coordinemos. Muy complicado. Sobre lo que comentabas, recuerdo que Tony Segarra me dijo una cosa, estas cosas que dice Tony, que son tan sencillas, pero que se queda uno parado, ¿no? Y es que el gran compromiso político del ciudadano ahora mismo es con su municipio. Y si vives en una gran ciudad, Madrid o Barcelona, pues con tu ciudad. Porque tú piensas que tu voto va a hacer, pues no sé, que continúe Madrid Central o que, no sé, o que se limpien mejor las playas. Pero a partir de ahí más arriba, uno tiene la sensación de que no mueve nada. Y sin embargo, respecto a lo que decía así del libro, pues yo pensaba el otro día que cómo puede ser que no exista un órgano global que gestione los océanos. ¿No? Total. Si el 70% del planeta es agua y eso influye en la atmósfera, influye en las lluvias y a partir de ahí influye en que podamos vivir, más allá de las aguas jurisdiccionales y de la pesca, que otra vez vuelve a aparecer el dinero, ¿cómo no puede, no sé, y si existe yo no lo conozco, ¿no? Pero alguien que vigile el buen estado del agua, ¿no? Del agua Sí, salada, seguro. ¿no? Y seguramente hay organismos que se preocupan por ello, pero que no tienen el poder para cambiar las cosas. Aquí el problema es que mucha democracia no ha significado mejor democracia. Y ese es el problema que también del que habla Inerarity. Uh-huh. Yo creo que el ciudadano no es consciente del poder que tiene cada vez que vota. Y seguramente no lo es por la cantidad de políticos que se lo han llevado crudo, por la cantidad de corruptos que hemos tenido que soportar, casos que dices, bueno, ¿para qué? ¿Qué más da? El qué más da ha hecho mucho más daño del que se piensa por la democracia y sobre todo en España. Pero también te digo una cosa, el consumidor, y esto lo llevo defendiendo muchos años, es más poderoso que un votante. Es Claro, decir, claro. tú cuando compras algo, estás validando una manera de hacer las cosas. Y la gente, si fuera consciente de lo poderosa que es cada vez que invierte su euro, en vez de esta marca en esta otra, porque me gusta más cómo hace las cosas, se cambiarían muchas más cosas incluso, porque compras todos los días, votar solo cada 4 años. Es que imagínate la creación de un partido de consumidores. Eso es. Imagínate agrupar, no sé si es un partido, ya sé que hay asociaciones en defensa, pero un partido de los simpatizantes de Apple, que fueran capaces de decirle a Apple, no saques un teléfono cada año, coño, con perdón de la expresión, porque me estresas y no me Eso es. compensan las ventajas, ¿no? Sí, tenemos muchísimo poder en la compra, en el acto de compra. Comprar ya es un acto, yo creo que es un acto político. Y justamente tenía esa discusión con la gente de la redacción. Las portadas de hoy de todos los periódicos, no sé si bueno, seguro lo has visto, las de hoy y lunes, vienen cubiertas con una sobrecubierta de publicidad institucional. El gobierno de Las de España, sí. todos los periódicos, sean de izquierdas, de derechas, da igual. Sí. Eso es publicidad institucional que, como tú sabes, es muy importante para los medios impresos y a que absolutamente nadie renuncia. Entonces, a mí me gustaría saber hoy cómo se siente el votante de Vox o el votante del Partido Popular cogiendo su periódico de todos los días, sea el que sea, y viendo eso como portada de encima de su portada. Y compartiendo esa publicidad con el diario que defiende la ideología rival. Efectivamente. Y entonces ahí es donde se ven, en esas grietas es donde se nota que hay cosas que todavía no funcionan, ¿no? O que todavía se pueden mejorar. Y yo creo que es un momento, lo dijo hace poco Iñaki Gabilondo en el programa, que también me encantó, dijo, es el mejor momento para hacer periodismo, pero es el peor momento para dedicarse al periodismo. Efectivamente, yo creo que es el mejor momento para hacer comunicación, pero el peor momento de todos para dedicarse a ello, porque realmente antes era todo mucho más sencillo.
Oye, ¿estás escribiendo algo? ¿Te da tiempo? Pues mira, sí, estoy en una novela ahora, pero voy muy lento, mucho más lento de lo que me pensaba. Bueno, la novela requiere mucha más concentración y requiere muchos espacios, digamos, abrirte horas, muchas más horas al día, ¿no? O sea, si escribes un ensayo puedes entrar y salir fácilmente. En una novela, hasta que te pones al día y empiezas a escribir a partir de ese punto, necesitas más horas. Pero sí, mi idea es publicar algo antes de final de año y que tenga que ver también con, bueno, tiene que ver con muchas de las cosas que estamos hablando, con la capacidad de pensar, de ser críticos con lo que recibimos y al final de diseñarte una vida propia, ¿no? Porque parece que todos seamos muy críticos porque tenemos una cuenta de Twitter en la que volcamos nuestra bilis, pero en realidad pensar, lo que se dice pensar, la mayoría venimos pensados de casa. Oye, por ir terminando por tu horario y por el tiempo del formato, ¿qué va a pasar cuando todos los del baby boom tengamos 65, queramos ser abueletes enrollados y ser distintos de los otros abueletes y vivamos en un país y en una Europa que sea casi un asilo? Pues para empezar que más nos vale tener un plan de pensiones, porque esto tiene muy mala pinta. No lo sé, yo No queda no lo mucho, sé. ¿eh? No, ya lo sé. Fíjate que yo cuando era pequeño y veía a la gente de 45 años, para mí ya eran viejos, ya eran abueletes. Ahora tengo 45 y no me considero un abuelete. Entonces, me cuesta ver cómo va a cambiar la perspectiva de las edades, incluso de las vidas que pueda vivir uno, ¿no? Pero sí tengo claro, creo, salvo que cambie de opinión, pero de momento tengo claro que lo que te decía al principio de la conversación, si tú has hecho las cosas más o menos con honestidad, has intentado ser auténtico, etcétera, no te hará falta ser un enrollado. Eh, yo creo que lo postizo es parte de la adolescencia, ¿no? Creo que Sí, sí. cuando uno ya pues se le empieza a caer el pelo, ya, en fin, ya ve arrugas, ya empieza a dedicarse a lo esencial y lo esencial normalmente es lo que dura. Sí, sí, es cierto, es cierto. Oye, Risto, que gracias, que tengo ganas de darte un abrazo cuando pueda. Saludos en casa, al equipo del programa Igualmente, igualmente, y ya sabes que se te quiere igualmente. y que me quedo con muchas ganas de hablar, pero que nos las guardaremos, ¿eh? Perfecto, pues ha sido un auténtico placer como siempre. Y en cuanto podamos, nos vemos y hacemos una cenita que hace tiempo nos la Es debemos. verdad. Un abrazo muy ¿Vale? fuerte, un Un abrazo, abrazo. cuídate. Chao. Adiós a todos.